Esta noche te mostraré tu futuro. No hay mayor pesar para un hombre que conocer su futuro. Harold Foster. Bienvenidos a mi canal Las Monedas de Judas. Esta cita que acaban de escuchar de Harold Foster es de un cómic creación suya, llamado El Príncipe Valiente. En dicho cómic se narra el encuentro desagradable del Príncipe Valiente con un siniestro personaje llamado la Bruja Horrit, y que le desvela su destino como represalia por haber herido a su hijo, y sirve de preámbulo para presentarles la biografía y las profecías del vidente Braham, además de una inquietante historia, la maldición de los Seaford. Pero empecemos por el principio. Algunos lo llamaban el brujo de Glen, otros el adivino vidente de Braham. Su verdadero nombre era Coinet Odar en gaélico, un idioma céltico, o Kenneth Mackenzie en inglés. Este hombre vivió en Escocia, actual Reino Unido, en el siglo XVII. Dicen que este adivino veía el futuro por el orificio de una piedra blanca. Se dice que predicó con acierto la sangrienta batalla de Culloden y la apertura del Canal de Caledonia, estrecho curso de agua que atraviesa Escocia hasta el Moray Firth en Inverness. En las Highlands, las tierras altas de Escocia, subsisten las historias, transmitidas de generación en generación, acerca de la vida y predicciones del vidente Braham. No es que fuese rara la presencia de personas con poderes de clarividencia entre las comunidades rurales escocesas. Todo lo contrario, había varios de estos individuos con dones especiales. El escritor Samuel Johnson investigó el fenómeno durante un viaje que realizó a la zona en el año 1773. El escritor partía de una posición escéptica en su investigación, pero terminó por reconocer que existían hechos concluyentes que avalaban la clarividencia. Samuel Johnson investigó a varias personas, de las más conocidas de este grupo de videntes, y el vidente Braham era uno de ellos. Este adivino trabajó casi toda su vida como granjero, y en cuanto a sus dotes de vidente, no eran manejables, al igual que la mayoría de los casos de videntes escoceses. Se trataban de dones sobrenaturales que se manifestaban espontáneamente a estas personas. Lo que sí se sabe es que Braham usaba una piedra como catalizador de sus visiones. La llevaba siempre consigo, y son diversos los orígenes que se le atribuyen, desde un legado familiar hasta un regalo de las hadas. Él realizó una serie de predicciones a lo largo de su vida, muchas de las cuales no fueron realmente entendidas por la gente en aquel momento, hasta que posteriormente se cumplieron. Pero lo que hizo famoso a este escocés es, sin lugar a dudas, la maldición de los Seaford. La historia de la maldición se inicia en el año 1660, cuando el conde Seaford abandonó su residencia del castillo de Braham para ir a París, dejando allí a su esposa Isabela, mujer con fama de ser tan fea como tosca y violenta. Pasó el tiempo y llegó el día en que el conde debía regresar a Braham, pero el noble seguía en París. Poco a poco, Isabela empezó a sospechar que su marido había encontrado allí una compañía más agradable que la que ella le proporcionaba en Braham. Día tras día, su certeza de que el conde le estaba engañando se hizo más fuerte. Y otro tanto ocurrió con sus celos. Una noche, cuando la gran sala del castillo estaba repleta de invitados, llamó al adivino y le preguntó si podía ver a su marido a través de su famosa piedra. Mackenzie se llevó la piedra al ojo y le dio un ataque de risa. Isabela le preguntó de qué se reía, pero él se negó a revelárselo. La condesa, cuya rabia crecía por momentos, insistió, y al final, el adivino de Braham le confesó que veía al conde con una muchacha sentada en sus rodillas y otra acariciándole el cabello. Isabela no pudo dominar su cólera ante la noticia y ordenó a sus criados apresar al vidente. Según unos relatos, lo hizo ahorcar en el propio castillo. Según otros, lo acusó de practicar la brujería, a consecuencia de lo cual fue quemado en un barril de alquitrán. En cualquier caso, todas las fuentes coinciden en que antes de morir, en el año 1663, Mackenzie pronunció la famosa maldición de los Seaford, que dice así:
Veo en el porvenir y leo el funesto destino de la raza de mi opresor. Antes de que hayan pasado muchas generaciones, el antiguo linaje de los Sifor terminará en la extinción y el sufrimiento. Veo a un jefe, el último de su casa, sordo y mudo. Será padre de 4 hijos, a todos los cuales seguirá la tumba. Vivirá agobiado por las preocupaciones y lamentándose, sabiendo que los honores de su estirpe van a extinguirse para siempre, y que ningún futuro jefe de los Sifor gobernará en Braham ni en Kintail. Tras llorar al último y más prometedor de sus hijos, también él bajará a la tumba, y el resto de sus posesiones lo heredará una muchacha de Oriente, de blanco tocado, que quitará la vida a su hermana. Y como señal, para que se sepa que estas cosas van a pasar, en los tiempos del último Sifor sordo y mudo, habrá 4 grandes terratenientes, Gerloch, Chisholm, Grant y Grassel, de los que uno tendrá los dientes salientes, otro el labio leporino, otro será imbécil y el cuarto tartamudo. Terratenientes con esas señas personales serán los aliados y vecinos del último Sifor. Y cuando mire a su alrededor y los vea, sabrá que sus hijos están condenados a muerte. Sus grandes dominios pasarán a manos extrañas y su casta se extinguirá. Durante los siguientes 135 años, la fortuna de la familia Sifor sufrió altibajos. En la revolución de 1688 apoyaron a Jacobo, el viejo pretendiente, actitud que les valió verse despojados de sus tierras y título. En cambio, a mediados del siglo XVIII, su lealtad política le devolvió el favor real. Y en 1783, cuando Francis Humberstone Mackenzie heredó las posesiones, les habían sido ya devueltas sus tierras y el título perdido. En esa época, la maldición de los Sifor era poco más que un vago recuerdo. El nuevo señor tenía 4 hijos y 6 hijas, y aunque la escarlatina le había dejado sordomudo en la infancia, más tarde recuperó el habla, parecía poco probable que su estirpe estuviera amenazada de extinción. En cuanto a sus vecinos, no podía ser más que una siniestra coincidencia que Mackenzie de Gerloch tuviera los dientes tan salientes, y Chisholm de Chisholm, el labio leporino, que Grant de Grant fuese imbécil, y Macleo de Reisey, tartamudo incurable. Pasado un tiempo, uno de los hijos de Sifor murió, más tarde otro, y después otro más. El cuarto tenía mala salud, y su padre decidió enviarle a Inglaterra para que se curase, a pesar de lo cual, este último también murió. Como había profetizado el brujo, el señor sordomudo sobrevivió a todos sus hijos, y a su fallecimiento, en el año 1815, el título de Sifor caducó. La primera parte de la maldición se había cumplido al pie de la letra. Las posesiones de Sifor fueron heredadas por su hija Mary Elizabeth Frederica, casada con Sir Samuel Hood, almirante que, tras participar a las órdenes de Nelson en la batalla de Nilo, había sido nombrado comandante en jefe de las Indias Orientales, lo que le llevó a él y a Mary a la India. Sir Samuel murió en Madras poco antes que Lord Sifor, y Mary volvió a casa luciendo el tradicional gorro blanco de las viudas. Como se predijo en la maldición, las posesiones de los Sifor habían pasado a manos de una muchacha de Oriente, de blanco tocado. En realidad, esas posesiones estaban ya muy mermadas por la mala administración, las extravagancias y las multas gubernamentales. Mary se vio obligada a vender aún más propiedades, entre ellas la isla de Lewis, trozo a trozo. Las extensas tierras de los Sifor iban pasando a manos de extraños. El último capítulo de la maldición se cumplió pocos años más tarde. Mary había llevado a su joven hermana Caroline a dar un paseo en coche por los bosques, y de repente los caballos se desbocaron y el coche volcó. Mary sufrió cortes y arañazos, pero su hermana murió de las heridas. La muchacha de Oriente había quitado la vida a su hermana, o al menos había sido instrumento de su muerte, tal como predijo Kenneth Mackenzie. Y a continuación les presento algunas de las predicciones del vidente de Braham. Llegará el día,
en que largas hileras de carros sin caballos transiten entre Dingwall e Inverness, y lo que es más sorprendente, entre Dingwall y la isla de Skye. Muchas personas creían que era una locura total lo que decía el vidente de Braham, pues era inconcebible la idea de carros sin caballos en aquella época. Entiendo que la construcción de ferrocarriles a lo largo de la ruta mencionadas, cosa que sucedió mucho después de fallecer el vidente, es el cumplimiento de esta profecía. La piedra de Petty se moverá una noche por sí sola y entrará en el mar, deteniéndose en la misma distancia que hoy está a tierra adentro. La piedra de Petty, a la que alude esta profecía, es una roca de unas 8 toneladas, situada a unos 10 kilómetros de Inverness. Esta piedra estaba situada a unos 250 metros tierra adentro, y a todas luces era inamovible, pero en la noche del 20 de febrero del año 1899 se movió hasta quedar situada unos 250 metros mar adentro. Nadie presenció el hecho, por lo cual la forma en que esto haya sucedido permanece siendo un misterio. Todo lo que se sabe es que esa noche hubo vientos extremadamente fuertes que, sin embargo, no podrían ser los causantes. Cuando existan 5 puentes sobre el río Ness, comenzará una etapa de horror para la humanidad. El 5.º puente sobre el río Ness se inauguró en agosto del año 1939. El 1 de septiembre de ese año, el ejército alemán invadió Polonia y dio comienzo a la Segunda Contienda Mundial. Creo que podemos dar por cumplida esa profecía. Cuando existan 9 puentes sobre el río Ness, habrá una tragedia de fuego en el mar. En el año 1987 se inauguró el 9.º puente sobre el río Ness, y en el año 1988 se produjo una catástrofe en la plataforma petrolera Piper Alpha. Una tremenda explosión la destruyó por completo, causando la muerte de 167 personas en medio de una gigantesca bola de fuego. El vidente Braham era un hombre sencillo y probablemente por eso todas sus predicciones estaban asociadas a cambios en su entorno. Es así que algunas de sus profecías son bastante curiosas, cuando dio un panorama general del futuro de su tierra, las tierras altas, las llamadas Highland de Escocia, expresó lo siguiente: llegará el día en que las ovejas sustituyan a los humanos en gran parte de este lugar, pero las ovejas serán desplazadas por los ciervos, después de que los mercaderes se apoderen de la tierra. Tampoco los ciervos permanecerán, pues una terrible lluvia negra los exterminará junto a los demás animales. En la época en la que el vidente Braham realizó esta predicción, no parecía tener sentido. Las tierras del lugar acogían gran número de pobladores que vivían de la agricultura, la pesca y el comercio. Pero con el tiempo, la economía dio un giro y convirtió la cría de ganado ovino en un negocio muy rentable. Se dedicaron grandes extensiones de terreno a esa actividad, por la cual se compraron poco a poco las pequeñas granjas, cuyos propietarios y sus familias abandonaron el lugar. Con el tiempo, también dejó de ser rentable la cría ovina. Alguien tuvo entonces la idea de traer ciervos y crear cotos de caza para diversión de la gente pudiente. Es así que grandes terrenos se dedicaron a ello. La siguiente etapa de la profecía, por suerte, aún no se ha cumplido, y esperemos que en esa parte el vidente Braham se haya equivocado. El vidente Braham también predijo que el país entero llegará a estar completamente desolado y despoblado hasta tal punto que el canto del gallo no se oirá al norte de Druin u Astaire. La gente mirará hacia islas ahora desconocidas, en las que descubrirá un océano sin límites, después de que los ciervos y otros animales salvajes en el enorme desierto sean exterminados y dorados por las horribles lluvias negras. Las personas luego regresarán y tomarán posesión pacífica de las tierras de sus antepasados. Y por último, también tengo que decir que este vidente predijo la revolución industrial y el posterior desarrollo económico, así como la llegada del suministro de gas y el agua a las viviendas. El fuego y el agua correrán en largos chorros por todas las calles y callejones de Inverness. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, dale al like, activa la campanilla para recibir notificaciones, puedes seguirme en las redes sociales y leer mis blogs. También puedes colaborar en este proyecto. Te dejo los enlaces en la descripción. Un saludo y hasta pronto.